conferencia en este momento. La conferencia, como les comenté, la tarea número 4 del curso. Entonces, voy a compartir pantalla en este momento. Perfecto. Listo. Entonces, sobre esta tarea número 4, inició el 14 de mayo, que finaliza el 14 de mayo. A este momento tienen 19 días para hacer la entrega. La tarea número 4, donde hablamos sobre propagación del sonido en recintos y espacios abiertos, ¿cierto? En esta tarea ustedes deben realizar un informe sobre la lectura, pues, de los contenidos que hay en la bibliografía de la unidad número 3 sobre la propagación del sonido. Y digamos que el requisito es que este informe lo deben hacer por medio de una plataforma online como Genially, Emaze, Photon o Canva. Importante no usar PowerPoint. La idea es que ustedes pues se familiaricen con este tipo de plataformas. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Como les dije, finaliza el 14 de mayo, es la fecha final de entrega y tiene 115 puntos. Es el puntaje de esta tarea pues dentro del curso. Entonces, pues básicamente para hablar de esta misma tarea y para mostrarles un poco, yo elegí Genially para hacer esta presentación. Ustedes deben hacer un informe sobre el comportamiento del sonido en recintos abiertos y en recintos cerrados. Digamos que sobre el comportamiento de recintos abiertos tocamos bastante el tema en la tarea anterior porque estábamos hablando, pues digamos que las características y los conceptos básicos del sonido, ¿cierto? Entonces elegí hacer esta presentación el día de hoy usando Genially, pero pues lo vamos a hacer, digamos que hablando más sobre recintos cerrados, ¿cierto? Entonces vamos a iniciar. Digamos que lo que se busca es que ustedes utilicen este tipo de plataformas que son interactivas, donde por ejemplo yo tengo este botoncito que le puedo dar clic, donde tengo estas animaciones. La idea es que identifiquemos hoy cómo se comporta el sonido en un recinto y las variables que determinan el comportamiento. Entonces, digamos que arrancamos con algunos conceptos básicos sobre acústica y sobre el comportamiento de las ondas dentro de un recinto. El primero es el eco, ¿cierto? El eco es una reflexión que es única y se puede diferenciar fácilmente por medio del oído del receptor, ¿cierto? Digamos que los que han tenido la oportunidad de estar en un espacio abierto donde hay una sola pared, ¿cierto? En un lote o algo así. Cuando ustedes aplauden, inmediatamente escuchan la reflexión cuando están lo suficientemente lejos pues, de la pared. Y es una única reflexión que viene desde esta superficie. Eso es un eco. El siguiente concepto que vamos a encontrar es la reverberación. Por así decirlo, la reverberación es un conjunto de ecos, ¿cierto? Y por lo mismo, como es un conjunto de diferentes reflexiones, nosotros necesitamos de dos o más superficies. Básicamente necesitamos de un recinto para tener una reverberación, y la reverberación generalmente describe las características acústicas del recinto. Por eso nosotros sabemos cuando estamos en el baño, cuando estamos en una iglesia, cuando estamos en nuestro cuarto, porque la reverberación, este conjunto de reflexiones que vienen de las diferentes superficies que hay en el recinto, nos permiten identificar el lugar. El siguiente concepto del que vamos a hablar es sobre la absorción. Resulta que todos los materiales que componen las diferentes superficies que hay en un recinto, ya sean, digamos, las cortinas, la cama que tienen en su habitación, los armarios de madera, una pared eh, en concreto, otra pared en vidrio, todas se comportan diferente en cuanto a la energía acústica que retienen de las señales pues, sonoras, de las ondas sonoras que hay en el medio, ¿cierto? Y esto depende de la densidad del material. Generalmente, entre más denso es más reflectante, y también pues del espesor. Directamente desde los conceptos que tenemos de la primera tarea, tiene que ver con un cuarto de la longitud de onda de la señal pues que se está
transmitiendo. Entonces, la palabra lo dice, simplemente es cuánta energía de la onda original van a tomar estas diferentes superficies. Entonces, dentro de la reverberación y la absorción del lugar, podemos ir identificando los lugares. Entonces, pasamos a 3 conceptos básicos de cómo se comportan las ondas cuando se están moviendo en un recinto, y encontramos la reflexión, la difracción y la refracción. La reflexión ocurre en superficies generalmente planas, ¿cierto? Y la característica principal es que es la manera en que la onda original rebota, la señal acústica rebota y tiene un mismo ángulo de rebote al ángulo de incidencia si lo comparamos. Entonces tenemos el mismo ángulo de entrada es igual al mismo ángulo de salida. Por eso podemos identificar una reflexión en una superficie. La difracción ocurre más en las zonas curvas, en las paredes, en, digamos, por ejemplo, las ventanas, ductos de ventilación, donde la energía comienza a dispersarse, a sufrir una dispersión, y es debido pues a estas superficies que no son planas, que tienen formas irregulares. Y la refracción, por último, es el cambio de dirección que sufre una onda debido a al cambio de un medio a otro, o cuando estamos en el mismo medio, pero cambian características como por ejemplo la temperatura y la humedad. Entonces, si yo tengo una onda sonora, por ejemplo, que se está desplazando por el aire y pasa de un aire caliente a un aire más frío, esta va a cambiar su dirección, ¿cierto? Porque el aire caliente es más denso, estamos hablando de un medio más denso. Entonces tiene que ver con la densidad, va a cambiar la dirección y también va a cambiar la velocidad del sonido, siendo que estamos hablando del mismo medio, pero pues va a cambiar. Entonces estos digamos que son unos conceptos básicos que ustedes deben tener claros en cuanto al comportamiento de las ondas sonoras en recintos en general y en medios, pues como el aire, por ejemplo. Entonces vamos a continuar aquí con la siguiente diapositiva y les voy a hablar sobre algunos de los materiales más comunes que ustedes van a encontrar en los recintos, especialmente en los recintos que son tratados acústicamente. Entonces aquí tenemos un absortor, lo que ustedes están viendo. Los absortores, este en específico que les estoy mostrando, que tiene esta formita en caja de huevos, ¿cierto? Generalmente vienen en fibra de vidrio o en materiales como polímeros que tienen esta densidad y que tienen esta propiedad fonoabsorbente. ¿Y por qué escogí este de la cajita de huevos? Porque hay un error común que se comete y es hacer tratamiento acústico, o las personas pues digamos a veces hacen tratamiento acústico justamente con las cajas de huevos, simplemente porque las cajas de huevos tienen esta forma, tienen estas estructuras, por así decirlo, piramidales, y pues eso es un grave error. Digamos que esas cajitas de huevos no sirven para nada, aunque se vean como un absortor acústico, en realidad no están cumpliendo la función, y es sobre todo porque el material de las cajas es cartón. El cartón es un material que no es denso, que no, por lo mismo, por no ser denso, entonces no tiene una característica, digamos, absorbente alta, no tiene un alto índice de absorción, y además de eso, las cajitas de cartón, si yo hiciera un corte transversal de la caja de cartón de huevos, me daría cuenta que a pesar de que tiene esta estructura irregular, esta estructura piramidal, el espesor de todo el cartón siempre es el mismo. Si ustedes ven estos módulos de material eh, absortor de estos materiales fonoabsorbentes, ellos tienen un diferente espesor en toda su superficie, y por eso mismo es que el material también funciona y cumple la función de absortor. Entonces digamos que eso de las cajitas de huevo, chévere saber, chévere que tengan bien claro que no sirve de nada, ¿no? Simplemente porque se vea no quiere decir que va a cumplir la función. Vamos a pasar a los difusores. Los difusores se utilizan simplemente para buscar que no tengamos paralelismos. Cuando nosotros tenemos, digamos, superficies muy reflectantes, como por ejemplo ventanales de vidrio, algo que ocurre generalmente, lo he visto bastante en los aeropuertos, que tienen estas grandes ventanas de vidrio, ¿cierto?
Si yo tengo dos ventanas de vidrio, una al frente de la otra, eso es un problema que se genera. En muchos aeropuertos es muy difícil escuchar los parlantes y los anuncios que están haciendo las aerolíneas y es simplemente porque ellos no están pensando en el tipo de superficies que tienen. Tienen ventanales gigantescos, un material muy reflectante, el vidrio es muy reflectante y además de esto son totalmente planos. ¿Qué es lo que yo busco con un difusor? Si ustedes están viendo la superficie irregular, lo que genera es una dispersión en las ondas y por lo mismo genera campos sonoros más homogéneos. Entonces digamos que este que yo les estoy mostrando acá es un tipo de absortor que ustedes ven muy comúnmente que se usa en los estudios de grabación y demás, pero no necesariamente tienen que tener esta forma. Sin embargo, lo que nosotros estamos buscando es lo que yo les digo, no tener esas grandes superficies planas que son muy reflectivas y no tener paralelismos. Paralelismos yo me refiero a que tengamos, digamos, dos paredes de concreto una frente a la otra, exactamente con la misma inclinación. Lo que yo puedo hacer es colocar el difusor en una de las dos paredes para romper este paralelismo y tener una superficie irregular y la otra plana. Y así seguramente tener un campo sonoro más homogéneo y mejor. El otro material que generalmente nosotros vemos en los tratamientos son las nubes acústicas. Estos son simplemente módulos de material fonoabsorbente. También a veces vienen con características de absortores, de difusores. Y simplemente lo que se hace es buscar que estos techos que generalmente son planos, pues dejen de ser tan planos, lo mismo que estábamos hablando, y ya tengamos unas superficies diferentes y podamos redireccionar incluso en ocasiones el sonido. Entonces, en muchos lugares se utilizan estas nubes colgadas a los techos simplemente para romper con esas grandes superficies planas que generalmente son los techos, ¿cierto? El campo sonoro, digamos que ya hablando de todo lo que estábamos hablando, encontramos que el campo sonoro es lo que nosotros identificamos dentro de las reflexiones de la señal directa de un recinto. Como les dije, por medio de las reflexiones y de la reverberación del lugar y todas estas señales que hay, todos los materiales absorbentes, reflectantes y demás que hay en un lugar, yo puedo identificar el lugar en el que estoy y todas estas características y todas estas reflexiones y lo que se está moviendo es lo que definimos nosotros como campo sonoro. Entonces es un concepto importante a tener en cuenta. Quiero mostrarles este lugar. Este lugar es el Davis Symphony Hall, ubicado en la ciudad de San Francisco, en los Estados Unidos. Y es un lugar muy curioso, digamos que esto es la meca o lo más tecnológico que podemos encontrar en cuanto a tratamiento acústico. Si ustedes ven aquí sobre la parte del escenario, hay colgadas unas nubes acústicas que son estas nubes en acrílico, algo muy reflectante y tienen una inclinación específica. Si ven al todo alrededor de donde está ubicada la orquesta, hay unas como módulos en madera que están perforados. Estos hacen las veces de resonadores y difusores también. Y todas estas curvas que yo veo alrededor del escenario, incluso el órgano en la parte eh, posterior del escenario, tiene funciones de difusor. Entonces, digamos que muy chévere si ustedes pueden investigar un poquito más sobre este lugar, sobre si pueden googlear para que se den cuenta. ¿Qué pasa con este lugar? Todas estas superficies, todo esto que tienen acá, como las nubes acústicas, si ven hacia los lados, aquí donde estoy moviendo el cursor, hay como unas telas que se descuelgan. Lo interesante del David Symphony Hall es que dependiendo el tipo de música, dependiendo del espectáculo que se está llevando a cabo allí, ellos pueden modificar las características acústicas del lugar, modificando la inclinación de las nubes acústicas, dejando descolgar, digamos, estos módulos de material absorbente para modificar el tiempo de reverberación de la sala. Y todo esto se hace con presets y sabiendo qué, por ejemplo, qué ocupación tiene la sala. Resulta que las personas también, nosotros, los seres humanos, cada una de las personas que están
sentadas en el recinto, tiene características de difusión y tiene características absorbentes. Entonces, según la cantidad de personas que hay en el recinto, ellos modifican la configuración acústica para que el recinto pues básicamente suene diferente y tenga una mayor acogida o haya mayor inteligibilidad de la palabra o de la música pues para los asistentes al lugar. Entonces quería mostrarles este lugar. Digamos, por ejemplo, miren el techo es llevar al extremo esto de las cajitas de huevos. Miren, básicamente el techo tiene una estructura como la de las cajas de huevos, pero es gigante. Y también pueden ver aquí, donde estoy señalando con el mouse, que también el techo tiene estos módulos colgantes, que son como cortinas, por así decirlo, persianas, también están en los laterales, que ayudan, pues digamos, a cambiar todas las características del lugar. Ya como les dije, dependiendo la cantidad de gente y dependiendo el tipo de espectáculo que hay. Entonces, digamos que chévere ver un lugar así como el Davis Symphony Hall, en el cual se pueden modificar estas características acústicas, pero también quería mostrarles el Boston Symphony Hall. El Boston Symphony Hall es considerado una de las 3 salas de conciertos con mejor sonoridad en el mundo. Las otras 2 se encuentran en Europa, pero esta es una que se encuentra en los Estados Unidos. Se las quería mostrar porque quería que vieran que no necesariamente es obligatorio utilizar tecnología, utilizar nubes de acrílico, utilizar todo. Digamos que el Davis Symphony Hall es un robot gigantesco que puede modificar sus características acústicas, pero si encontramos el Boston Symphony Hall, que es un lugar que fue diseñado por allá hacia los años 1700, o sea, tiene siglos de haber sido construido. Todo lo que encontramos aquí nosotros es mampostería, encontramos todas estas estatuas, encontramos cómo, digamos, por ejemplo, en los balcones utilizaron este diseño perforado para hacer difusores. Miren cómo es el techo, miren cómo se comporta todo. Esto fue diseñado pues a la antigua y sin embargo es uno de los lugares, de los 3 lugares con mejor sonoridad para conciertos, para música de cámara, música sinfónica en el mundo y filarmónicas. También digamos, por ejemplo, aquí pueden ver la manera en que colocaron el órgano en la parte de atrás del escenario. Es un difusor gigante y es algo que se utiliza mucho en estos lugares donde se hace pues música de cámara, música con orquestas sinfónicas, pues para que todo el mundo lo escuche muy bien. Entonces no es necesario hacer todo a punta de tecnología y cosas muy contemporáneas y ya encontramos un lugar como este, como el Boston Symphony Hall, donde los diseñadores pues lograron hacerlo hace mucho tiempo. Quiero mostrarles este video donde lo que quiero es que tomen conciencia de las características que puede tener un recinto. Nosotros como productores de audio, ¿cierto? Generalmente lo que vamos a trabajar más es en lugares haciendo montajes de sonido. Eso es, digamos, una de las labores que más tiene acogida para nosotros y siempre tenemos que tener en cuenta esto. En dónde estoy trabajando yo, seguramente se gana con la práctica. Es algo que en principio si nosotros podemos modelar el sonido en un lugar, el comportamiento de las ondas por medio de este tipo de softwares, también tenemos que aprender a identificar los sitios, porque en ocasiones nosotros tenemos que llegar con un sistema de sonido y tener en cuenta cuáles son las características del recinto e identificarlas, ¿cierto? ¿Dónde están ubicadas las personas? ¿Con qué inclinación debería yo, por ejemplo, montar un sistema de sonido como un line array? ¿En dónde es el mejor lugar para ubicar la banda? Entonces la banda o la orquesta, lo que se esté pues teniendo. De igual manera, siempre encontramos que hoy por hoy muchos de los recintos tienen este tipo de simulaciones acústicas, donde digamos que en rojo y en amarillo yo puedo identificar los lugares donde la gente va a escuchar mejor, por así decirlo, donde va a haber más inteligibilidad. Y en azul puedo identificar estas sombras acústicas donde seguramente las personas no van a escuchar tan bien. Entonces, digamos, también chévere tener en cuenta este tipo de softwares y este tipo de modelados que pueden encontrar ya cuando comienzan a trabajar con recintos y hacer, pues digamos que también tratamiento acústico.
Entonces, nada, como conclusión, tener la claridad, tener claros todos estos conceptos, eso es muy importante, sobre todo para un tecnólogo en producción de audio, ya que a la hora de que ustedes lleven a cabo producciones en vivo, producciones audiovisuales o quieran, por ejemplo, hacer un diseño, presentar una grabación, presentar una obra, presentar una película, tienen que tener en cuenta dónde lo están haciendo y simplemente, pues si no tienen claros algunos conceptos, pueden cometer errores simplemente por el desconocimiento. Entonces deberíamos tener muy claros estos conceptos. Y por otro lado, también como conclusión, tener en cuenta que las características acústicas y arquitectónicas de de los recintos son algo muy importante a tener en cuenta porque no en todos los lugares podemos hacer las mismas cosas. No todos los lugares nos van a dar las mismas prestaciones y no podemos resolver los mismos problemas en todos los lugares de la misma manera. Siempre tenemos que identificar qué características tiene un sitio para saber cómo mejorar y cómo, digamos, si tenemos que colocar un sistema de refuerzos sonoros, saber la manera, la mejor manera para usarlo y pues digamos no perder tiempo y dinero en esto. La bibliografía, como siempre, ya saben, esto es importante, ustedes tienen que incluir la bibliografía en las presentaciones que deben hacer, también en el trabajo y siempre con norma APA. Ya saben que la UNAT exige esto, la UNAT se basa en norma APA, entonces es muy importante que lo hagan de esta manera. Y nada, no me queda más que agradecerles por su asistencia y recuerden, esta frase no siempre más grande y más costoso es mejor. Muy importante para nosotros como técnicos en producción de audio. Entonces quiero que me cuenten si tienen alguna pregunta sobre la presentación que acaban de ver, si tienen alguna pregunta o comentario también sobre la tarea, tienen micrófono abierto o me pueden contar si ya todo quedó claro y podemos finalizar. Entonces los dejo para que me cuenten qué dudas tienen. Me pueden escribir también por el chat. Buenas, profe. Yo tenía una pregunta y es sobre estos programas de simulación acústica. Su merced de pronto Sí. nos puede decir un poco más sobre esto para buscarlo nosotros. Digamos que eh, esos programas se combinan con pues, algunos software de modelado. Por ejemplo, si alguno de ustedes ha escuchado hablar sobre AutoCAD, AutoCAD era un programa que se utilizaba mucho hace unos 10 años. Ahorita hay muchos programas más. Por ejemplo, Google tiene un programa que se llama Google Sketch App. Y lo primero que se tiene que hacer para esto es hacer un modelado del lugar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo tengo que tomar estos software de modelado que generalmente los utilizan los arquitectos y tengo que hacer el modelado del recinto, poner dónde van las paredes, dónde van las ventanas, dónde yo voy a poner una cortina. Generalmente en los software más avanzados, como pueden buscar, por ejemplo, el Sketch App, es un software muy amigable que tiene Google. Y cuando ustedes utilizan este tipo de software y levantan un recinto, digamos, ustedes pueden jugar a hacer un modelado de su habitación para arrancar. En un punto él les puede decir como, listo, esta pared, qué tipo de concreto tiene, o es, digamos, por ejemplo, en fibra de vidrio o es en drywall, y ustedes tienen que asignarle todos estos valores a las paredes. También a las ventanas, también a una cortina, también a una puerta en madera, también a todo este tipo de cosas que puede tener un recinto. Después de que se hace el modelado en estos software de arquitectura, es que yo, por ejemplo, voy a un programa como Catacoustics, que es de la suite de Adobe, y le digo a él, tome este modelado que yo hice y si yo colocara un parlante con un tono puro en esta parte del recinto, lo ubican y le dicen al software, corra una simulación. Y después eso es lo que pueden encontrar, una simulación como la que les acabo de mostrar. Pero digamos que esto va un poquito más allá. O sea, existen y en algunos, en la mayoría de los lugares, en los recintos de, pues digamos, donde se presentan audiovisuales, donde se hacen conciertos que hayan sido construidos después de la década, pues ya arrancando este milenio, después del 2000, seguramente en estos recintos el arquitecto
tiene este tipo de información y seguramente ustedes pueden pedir este tipo de simulaciones, donde yo les estaba mostrando el Boston Symphony Hall, no, sino el Davis Hall, el que se puede modificar las características acústicas. Seguramente si uno como ingeniero de sonido va con una banda a hacer un concierto allá, a uno le van a decir cuál es la mejor configuración según el aforo es la cantidad de personas que van, que el sitio, cuál es la que recomiendan ellos que el sitio debe tener, la configuración acústica que el sitio debe tener, pues digamos, para asegurar el éxito de la presentación. Entonces pueden buscar, por ejemplo, Google SketchUp, es un software de modelación, pero lo que les digo, primero tienen que hacer un modelo arquitectónico y luego pueden pasar a Catacoustics para hacer la simulación acústica. Esas son algunas de las cosas que se pueden hacer. Aquí en el chat me pregunta Josué que si la presentación del trabajo sería solamente la realización de la presentación o también hay que realizar el video. En la anterior tarea ustedes tienen que hacer un video. En esta ustedes tienen que realizar un informe. Lo que yo hice hoy es porque les quería mostrar la herramienta Genially y también quería hablarles un poco sobre acústica arquitectónica y cómo se comporta el sonido en recintos. Porque todo esto es la información que ustedes van a encontrar en la bibliografía. Pero la idea es que ustedes hagan más un informe de lo que ustedes leyeron, de los conceptos y de lo básico que tenemos que tener. Entonces, digamos, si yo voy aquí a el campus, en la guía de esta actividad, que es la tarea número 4 y la que está corriendo en este momento, ustedes van a encontrar, por ejemplo, que tienen que tener mínimo 10 slides, ¿cierto? La información que ustedes vayan a poner. Aquí les aconsejan Genially, Emaze, Poundtown, Canva, ¿cierto? Tienen que incluir una información pues básica como su nombre, su código, el número de grupo, la bibliografía tiene que ir con normas APA, tiene que tener conclusiones. Y acá les dice, tiene que tener la portada, lo que ustedes tienen que subir al entorno de evaluación, ¿no? Portada, introducción, el enlace de la presentación interactiva desarrollada en la plataforma elegida, conclusiones y las referencias. Muy importante, el enlace de lo que ustedes suban de la presentación, del informe que tienen que hacer sobre la lectura de toda la bibliografía de la unidad, tiene que estar con acceso público. No pueden ponerle un acceso cerrado. Recuerden que yo tengo que poder entrar a esa presentación y verla como cualquier persona. O sea, no tiene que pedir, no tiene que tener ninguna restricción. Entonces es importante que revisen eso. Pero no es necesario realizar un video, simplemente tienen que hacer la presentación a manera de informe de la lectura que ustedes van a realizar. Quiero saber si hay alguna otra pregunta. Sí, las conclusiones pueden ser las mismas. Las conclusiones de la presentación pueden ser las mismas del documento, por mí no hay problema. Listo. Bueno, entonces creo que no hay más dudas por ahí. Sobre el enfoque laboral. Listo, Sebastián. Entonces les voy a contar. Bueno, creo que digamos que es una pregunta bien importante. Las voy a responder, sin embargo, pues siempre que nosotros entramos a estudiar algo, deberíamos leer como toda esta parte de el syllabus, donde está toda la presentación de lo que ustedes van a hacer, cómo se va a desarrollar, pues digamos, el perfil laboral. Nosotros tenemos, cuando trabajamos en producción de audio, tenemos 3 enfoques diferentes que podemos tomar. Uno es acústica, arquitectónica, que es cuando nosotros queremos diseñar recintos, ¿cierto? Queremos hacer este tipo de labores como aislamientos acústicos, cuando queremos diseñar un estudio, cuando queremos diseñar un recinto como tal, ¿cierto? Esa es una. La otra es grabación, que generalmente las personas que estudian lo que nosotros estamos haciendo es la que están buscando, ¿cierto? Entonces es producción musical o producción audiovisual. Entonces es hacer cine, hacer música, grabar bandas, toda esta parte de la mezcla, la masterización, la grabación, preproducción, producción y postproducción de audio, ¿cierto?
Y la tercera rama que nosotros podemos tomar es eventos en vivo, que es cuando ya nosotros queremos meternos con teatro, cuando nos queremos meter con conciertos, trabajar en una empresa, alquilar equipos. Entonces digamos que estos son los tres enfoques que ustedes pueden tomar. Como les dije, generalmente uno entra a esto pensando más en hacer producción audiovisual porque es como más se vende la carrera, pero después se va dando cuenta que hay los otros enfoques. Eso ya depende de cómo ustedes se vayan desarrollando y cómo le vayan cogiendo amor a la cosa para hacer diseño de recintos, para hacer como entender esta parte acústica y acústica arquitectónica. Uno tiene que ser como muy bueno con los números, ¿cierto? Porque hay que meterse ya con ecuaciones para entender coeficientes de absorción, para entender algunas ecuaciones y para saber calcular y diseñar un recinto, digamos que desde el papel y llevarlo a la práctica de la construcción. La otra parte de grabación y de sonido en vivo creo que es algo que se desarrolla con el tiempo. Digamos que yo desarrollé más experticia en cuanto a sonido en vivo porque fue en lo que más trabajé 10 años con artistas pues reconocidos en Bogotá y tuve la oportunidad de trabajar con empresas muy grandes de sonido en Bogotá y hacer conciertos de muy gran formato. Entonces igual lo que yo les puedo decir es que es algo de mucha práctica y de desarrollarse mucho y adquirir mucha experiencia. Uno nunca termina de aprender en esto y menos cuando uno se mete con tecnología, que es algo que está constantemente desarrollándose. Entonces digamos que esos son los tres enfoques más grandes que ustedes pueden tener, pero eso depende de cada uno. Ya las aptitudes y actitudes que cada uno tenga para desarrollarse dentro de esto que es la producción de audio. Entonces espero eso haya respondido la pregunta, Sebastián. Quiero saber si hay alguna otra pregunta, si quieren saber algo más. Listo, perfecto. Entonces, no siendo más, les agradezco mucho por su asistencia, por su puntualidad. Ya saben, mañana en las horas de la tarde estaré compartiendo el link de grabación de esta webconferencia para que lo tengan disponible. Lo comparto por los mismos medios de siempre. Entonces, pues ya se pueden retirar. Muchas gracias por su asistencia y que pasen una muy buen resto de día. Que estén muy bien.